Camino a ser uno de los presidentes más detestados de la historia de la potencia del norte, Joe Biden es encarado y dejado al descubierto por el medio de prensa conocido como CNN, que destapó la opinión pública contra el mandatario demócrata, revelando que los estragos que ha causado en su país se reflejan en la minúscula cantidad de seguidores que aún lo apuestan por él. Sí, la CNN ha hecho uso de las pocas creíbles encuestadoras solo para retorcer aún más la figura del líder de la Casa Blanca. Mientras Biden desciende en cuanto a la aceptación pública, lo mismo le sucede a los demás miembros del Partido Demócrata, cuyos integrantes no han dudado en mostrar su rechazo ante el desempeño de Biden, haciendo presente que no ven la hora a que entregue el poder, asegurando que no hay forma que lo reelijan para el 2024. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Joe Biden, el líder demócrata, se ha vuelto aún más insignificante en lo que respecta a la opinión pública, de acuerdo con la encuestocracia de la CNN, revelando que la perspectiva de los ciudadanos estadounidenses ha empeorado desde el 2009, incluso antes de que fuese jefe de Estado. Sin embargo, durante el último año y medio descendió estrepitosamente. Una situación similar nunca se había dado, y es que Biden parece haber batido varios récords en cuanto a aspectos negativos, como la inflación, la escasez de alimentos, el descontento de otros países y, por supuesto, la opinión local. Al punto que la CNN y otros medios coinciden que, de poder encontrar una solución a alguna de las crisis, las críticas continuarán lloviendo a Biden. El pueblo estadounidense ya ha manifestado que no confía en el presidente Biden. Se sienten abandonados, ya que el líder demócrata prefirió concentrarse en generar conflicto al otro lado del mundo, en Europa, así como pretendió sobresalir en el mercado asiático, pero continúa a la sombra de la expansión económica china. Ni siquiera le presta atención a sus propios países vecinos, por lo que México y las naciones centroamericanas le han dado la espalda a Washington, empoderando su cultura y concentrándose en explotar su propia riqueza con resultados sumamente positivos, así como generar nuevas alianzas en Oriente Medio y Asia. El índice de aprobación de Biden, en la actualidad, ha descendido a menos de un cuarto entre la población de la potencia del norte, que consideran a Biden incompetente para el puesto, por lo cual su idea de reelegirse para las votaciones de 2024 resulta algo imposible de creer para los ciudadanos del gigante del norte que prefieren refugiarse en las políticas del Partido Republicano. Los aspectos que peor ha manejado Biden, de acuerdo con la CNN, son la economía y la inflación, sin contar los altos niveles de violencia desatados en la nación, así como la escasez de todo tipo de productos, fundamentalmente para la vida cotidiana de los estadounidenses, y ni hablar del maltrato hacia los ciudadanos migrantes. La CNN agregó que si bien la pandemia es un factor que golpeó con fuerza a este país, los gobiernos del resto del mundo supieron reaccionar y sobrellevar esta crisis mientras Biden continúa empeorando día a día. Y cuando parece que no puede estar peor, Biden o un miembro de su administración, o incluso su esposa, sorprenden al mundo. Las elecciones de noviembre están a la vuelta de la esquina, y es obvio que Biden es un reflejo del Partido Demócrata, cuyos integrantes también han disminuido en el índice de aprobación, por lo que los votos están asegurados para los republicanos. Y son cada vez más los estadounidenses que extrañan los días en los que Trump estaba al mando. Cabe resaltar que durante el gobierno del exmandatario republicano, el desempleo disminuyó a niveles que no se veía desde los años 50. El PIB se incrementó 2% anualmente y la economía en general estaba yendo por buen camino. Pero, en comparación, el estado en el que se encuentra Washington en la actualidad, el anterior gobierno parece un paraíso. Incluso de entre las personas que estaban a favor y defendían a capa y espada la gestión de Biden en los primeros meses del año presente, a la fecha, más de la mitad ha desertado de las políticas progresistas del líder demócrata. De entre este grupo se destaca la comunidad afroamericana, que durante el principio de su mandato lo apoyaba con fervor.
La opinión pública, dejando a un lado a los políticos del Partido Republicano o Demócrata, no se mantiene estática, sino que cambia incluso de un día para el otro. Y se ha perdido la devoción de la que gozaba Biden en sus primeras semanas, cuando poco más de la mitad del país lo apoyaba. El líder demócrata está solo como ningún otro presidente lo había estado alguna vez. Otro aspecto que los medios critican de Biden es que en lugar de realizar acciones para generar algún tipo de cambio frente a alguna de las crisis que azota su nación, se limita a realizar discursos en los que asegura que todo estará bien y punto. Así como trata de defender su imagen excusándose, diciendo que los datos sobre la inflación o el desempleo son exagerados. Por otro lado, no es solo el descontento que genera dentro de sus fronteras o con los países vecinos. Biden se ha esforzado por pelearse con toda nación con la que tiene contacto, incluso con sus propios aliados a quienes tiene a punta de amenazas si no juegan según los intereses inculcados por la Casa Blanca. Un último tropiezo fue lo sucedido con el príncipe saudí. Y es que la visita de Biden por Arabia Saudita dejó un sabor amargo en cuanto el mandatario estadounidense sugirió de manera insistente que el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en el año 2018 era culpa del príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien de manera serena explicó a Biden los motivos por los que negaba su responsabilidad. Lamentablemente, Biden continuó declarando su discurso, asegurando que la inteligencia estadounidense le había informado lo contrario, pero no fue capaz de entregar ninguna prueba al respecto, a lo que bin Salman le recordó los atentados realizados contra los ciudadanos de países de Medio Oriente por parte del ejército estadounidense. Biden no pudo negar estas declaraciones, ya que las pruebas respecto a lo comentado por bin Salman han salido a la luz de la mano del periodista australiano Julian Assange, quien ha sido condenado por la justicia estadounidense. Lo ya mencionado generó un ambiente de tensión entre ambos líderes, disminuyendo la simpatía por Biden en este gobierno. El último factor que la CNN y otros medios han criticado de Joe Biden y que es bastante más evidente a la vista es la edad del demócrata, y varios de sus episodios en los que se ve al presidente estadounidense claramente desorientado, y es que los años ya pesan, al borde de los 80 años. La CNN explicó que si bien el pueblo lo eligió, fue por el rechazo a Trump, y más que votar por Biden, lo hacían por el Partido Demócrata. Pero desde el principio, la opinión pública sentía cierta desconfianza porque Biden fuese el candidato demócrata del 2020, dada la naturaleza de su avanzada edad. Escribían que se veía demasiado agotado y desenfocado, pero los votantes en su momento estaban decididos a un cambio, aunque tuviesen que elegir a un presidente bastante mayor de edad. Varios panelistas, trabajadores de la CNN, expresaban que el cargo presidencial envejece incluso a un presidente relativamente joven, pues el peso de dirigir una potencia no es tarea fácil, más aún teniendo en cuenta todos los problemas que Washington viene arrastrando. Es necesario un líder vigoroso para inspirar confianza. Las cartas ya están sobre la mesa, y la mayoría de demócratas, por no decir casi el 100%, han expresado públicamente que quieren ver un candidato presidencial diferente para el 2024, siendo estos demócratas quienes citan más que cualquier otro factor la edad de Biden, aunque aseguran que su desempeño laboral le sigue de cerca. El Times también se manifestó, expresando que Biden ya tiene acostumbrada a la prensa a meteduras de pata, errores de pronunciación y lagunas mentales. Pero esto ha llegado al punto que en cada conferencia ya hay una predisposición por esperar algún tipo de error suyo, por lo que su administración trata a menudo de alejarlo del ojo público. Asimismo, este periódico informó que el jefe de Estado ha participado en bastante menos de la mitad de las conferencias de prensa o entrevistas que cualquiera de sus predecesores, lo cual ha dado mucho que hablar, pues demócratas, republicanos y los medios concluyeron que su administración tratan de limitar la presencia pública de Biden para evitar más vergüenza. Este medio de prensa continuó expresando que los demócratas se han quedado sin posibilidades.
Los índices de aprobación de la vicepresidenta Kamala Harris continúan disminuyendo, mientras que los demás senadores y gobernadores del partido pierden seguidores que se suman a las filas de los demócratas. Finalmente, Times cerró su comunicado manifestando que, teniendo en cuenta lo mencionado por Joe Biden al principio de su gobierno, es decir, pretender ser un puente a una nueva generación de demócratas, ha dejado en ridículo a todo su partido, ya que evidentemente el puente no se pudo terminar de construir. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.